Hola, buenas noches. Mi nombre es Brandon Ochoa Chávez y la asignatura es Desarrollo de Talento Humano. Esta es mi presentación. En la primera página se muestra pues lo que se pidió de la presentación y pues pasaremos a la introducción. Pues estamos viendo acerca de lo que es el desarrollo humano y el análisis de la estructura organizacional. También veremos lo que son los procesos, que pues los veremos en orden y trataremos de explicar básicamente a qué se están refiriendo, ¿no? Los procesos, el primer proceso es el orden, que pues se trata de identificar los puestos que pueden estar fuera de orden mediante una alineación, solucionando los dos principales problemas. Primero que nada, pues nada más se habla de un concepto, ¿no? Lo que es el orden. Y que se va en la organización o en la empresa, pues se van a tratar de identificar todos los puestos y cuál es el proceso lineal para que estén en orden, ¿no? El primero es el mecánico, que aunque la alineación parezca tener un orden lógico, es decir pues que sea algo pues sencillo, ¿no? De 1, 2, 3, por ejemplo, de pasos. Aunque sea sencillo y parezca tener un orden, en la práctica tal vez no se sumen bien. Aquí se refiere a los perfiles y que tengan discrepancias. Estaremos desarrollando mucho más acerca de los perfiles y las discrepancias que puedan tener. El segundo término es uno conceptual, y estos se dan cuando la alineación es correcta, pero los perfiles que le incluyen tienen discrepancias, ya son conforme al puesto o conforme a otros perfiles de supuestos. Es decir, que aunque haya buenos perfiles o buenas personas con buenas personalidades, tal vez no se encuentren en los puestos donde deberían de estar. O también puede que tengan discrepancias con otros perfiles, eso es decir, que simplemente que no se lleven, ¿no? Entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el mecánico? Que en el mecánico se refiere más a la práctica, no tanto al perfil. En la práctica puede ser que aunque la persona tenga un perfil, se lleve bien con los demás, tal vez no sumen bien con otros perfiles. Aunque se lleven bien, aunque tengan buena personalidad, aunque tal vez estén en su puesto, tal vez no sumen bien con otros perfiles que están ahí, aunque también hagan su parte, ¿no? Tal vez porque no se comunican bien, no tienen buena colaboración, etc. Desarrollo humano. Teniendo en cuenta los dos principales problemas, es decir, los que vimos anteriormente, se procede a establecer los niveles de la organización, es decir, el orden, ¿no? Y los niveles son los siguientes. Primero es la identificación y clasificación de las actividades de las empresas. Es decir, la empresa dice, ¿cuáles son las actividades que nosotros desarrollamos aquí? Bien, ¿cuáles son, no? Las estamos identificando. Y entonces, ¿cuáles son las más importantes? Ahí las están clasificando. El segundo es agrupar en divisiones o departamentos. Es decir, imaginando que hay 50 actividades en una empresa. No todas las actividades representan un solo sector, ¿no? Sino que son varios, por ejemplo, de administración, de producción, de RH, tal vez incluso de call center, etcétera, ¿no? Y el tercero es asignar a cada división una autoridad, es decir, esa persona que no está de apoyo, sino que no es el apoyo, sino más bien es aquel que dicta, ¿no? Es aquel que da seguimiento es como el que cuida, es como el papá, ¿no? Y todos los demás son los hijos. Entonces el papá que hace, pues básicamente es una figura de autoridad que da seguimiento y da orden y trata de ayudar, ¿no? Con la experiencia que él ya tenga. El siguiente es la coordinación de la estructura para alcanzar los objetivos, es decir, que los perfiles que estén trabajando allí se puedan coordinar para pues alcanzar las metas que ya tiene la empresa. Muy bien, continuemos. Aquí haré un poco de zoom porque es una imagen. Muy bien, la naturaleza y la división. Aquí ya se muestra una organización, no siempre es así, pero se entiende o se da a entender que es la organización general, ¿no? De todas las empresas, el cual radique en, por ejemplo, la gerencia, ¿no? Que
Que por ejemplo en este caso solo es una persona, no significa que siempre sea un gerente. Muchas veces pueden ser 4, incluso más. Es solo que vamos a ver este ejemplo, ¿no? Aquí se me muestra un gerente y se me muestra pues, un gerente comercial. Y pues aquí ya vemos que hay más de un gerente. Este gerente, ¿qué hace? Este gerente lo que hace es que si se muestra hasta arriba de la gráfica, es porque ese es aquel que tiene la autoridad para cuidar, por así decirlo, o administrar o supervisar estos dos otros gerentes, ¿no? Que le ayudan en diferentes áreas. Están divididos en dos porque son diferentes sectores. Por ejemplo, aquí es la gerencia comercial y aquí la gerencia administrativa. Por lo tanto, aquí ya se dividen en lo que es el secretario, por ejemplo, y el contador. Y aquí igualmente, el secretario y el contador de esta gerencia, ¿no? Y aquí hay dos aparte. ¿Por qué se muestran aquí aparte? Bueno, porque no están directamente alineados, ¿no? Con lo que es la gerencia administrativa ni la gerencia comercial. Estos son los call centers, que son básicamente, pues, como los intermediarios dentro y fuera de la organización, ¿no? Actúan dentro de la organización, pero su propósito general es fuera de ella. Muy bien, continuemos. Aquí, muy bien. A ver, un poco menos de zoom. Muy bien. Muy bien. Desarrollo humano. Dentro de esta organización, se muestran los diferentes tipos de organización que pueden tener. Por ejemplo, en el anterior ya vimos un ejemplo, ¿no? Pero no siempre son así y aquí vamos a ver cuáles son. El primero es en línea. Es decir, es una persona, un jefe superior que asigna a los subordinados, ¿no? Es una alineación, como anteriormente lo dijo, de 1, 2 y 3. 1 es el gerente que supervisa, 2 y 3 pues ya son los empleados, ¿no? Por ejemplo, en este caso se muestra más en empresas pequeñas, donde sus divisiones pues, no son tan grandes y por lo tanto su organización es simple. La segunda es la funcional, que es donde hay diversos gerentes de diversas áreas que asignan a cada subordinado según su campo de acción y un gerente que supervisa a los gerentes, que fue el anterior que hemos visto. Bien, la siguiente es la staff, que estas planean y asesoran a todos los miembros de una línea como asesores jurídicos o consultores. ¿A qué se refiere? Bueno, los staff son como aquellos miembros que no son gerentes, pero sí asesoran como intermediarios entre los gerentes y los demás, ¿no? Es un poco complicado explicar esto, pero en sí básicamente es de que en los puestos más altos, los superiores, hay un segundo puesto, pero entre medio de estos dos puestos hay uno en medio que desempeña la función de cómo interconectarlos, ¿no? Que de hecho se parece al siguiente término que vamos a ver, que es en comité, que se consultan entre sí y son como mediadores entre los cuerpos lineales de la organización. Es decir, lo mismo con el staff, pero esto en todas las categorías y puestos. Aquí puse yo un ejemplo que es como si fuesen una especie de call center entre los miembros de la organización para comunicarse entre otros miembros de la organización. ¿A qué me refería o a qué se refería? Pues se refiere a que el call center, ¿qué es lo que hace? El call center, por ejemplo, de Telcel, interconecta a la empresa por medio de pues, una persona con el cliente, ¿no? Entonces son intermediarios. Igualmente aquí, solo que en todos los puestos de la organización, por ejemplo, entre gerentes hay un intermediario entre el siguiente gerente, ¿no? Y entre ellos, entre esos dos gerentes hay otro intermediario. Y entre los gerentes y los trabajadores hay otros intermediarios. Y entre esos y otros, y recursos humanos, por ejemplo, también hay otro intermediario, que son como los mensajeros, ¿no? De la organización. ¿Y esto qué supone? Pues esto, por ejemplo, funciona en empresas donde todos los colaboradores están dando como ideas. Entonces ocupa haber intermediarios porque imaginen que discutan, ¿no? Entonces no puede haber ese tipo de cosas o que digan. Y te puedes imaginar la situación, ¿no? De que diga, hey, yo te pedí que esto y esto y esto. Y entonces el intermediario que dice, yo no sé, yo solo soy el mensajero. Entonces nadie se puede enojar. Y pues el proceso sigue, ¿no?
Esto también es como para evitar problemáticas o discusiones entre miembros, etcétera. La matricial. Este es donde hay un proyecto, entonces todos los órganos funcionan como una mesa de colaboración, donde se planea cuál será el mejor funcionamiento o coordinación para completarlo. ¿Qué ejemplo puedes tomar? Por ejemplo, Google, ¿no? Que tiene un proyecto de empresa de que tiene que tener un diseño. Entonces no hay como un proceso fijo, porque un diseño pues es creatividad y no hay una organización para la creatividad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Pues es como hace uno como una mesa. Entonces todos los miembros pues dan como ideas, ¿no? Entonces todos dicen, no, pues sabes qué, creo que el mejor, tomando en cuenta los perfiles y todo, creo que el mejor proceso para este proyecto es de tal manera, ¿no? Entonces el otro dice, no, pues yo también creo que es así y así. Entonces pues ya hacen como el diseño ahí mismo y ya lo implementan. Muy bien, continuemos. Este, introducción a las corrientes teóricas. Ahora veremos lo que es el reclutamiento, ¿no? Que es pues lo que viene siendo el foco, o sea, ¿cuál es el foco del reclutamiento? Este se basa en la atracción de candidatos apropiados al cargo disponible. El reclutamiento no es más que la atracción de posibles candidatos al cargo que esté disponible en el momento, ¿no? Es decir, la identificación de personas con alta probabilidad de ser incorporadas a las actividades rutinarias de una empresa o una organización. Y a través de la definición de los requisitos y especificando el perfil del empleado deseado. Y para ello pues se tienen que medir también la compatibilidad con la misión, visión y valores de la empresa. Y el proceso de selección pues no es más que tiene un objetivo, ¿no? Que es la realización de entrevistas y la evaluación de candidatos para un trabajo específico, definido en el reclutamiento. Finalmente, un individuo para la vacante será contratado basado en criterios predefinidos. Es decir, ¿a qué se refiere? El reclutamiento, pues, toma en cuenta qué puestos, por ejemplo, tiene disponibles, ¿no? Entonces se busca saber qué perfiles van más de acuerdo a este trabajo que está disponible. Y para ello, pues se tienen que ver los perfiles que vayan más, que estén más cercanos, ¿no? A lo que son la misión y valores de la empresa. Esto es realmente importante porque entre los miembros de la organización, si estos no tienen la misma visión y valores de la empresa, lo más seguro es de que tengan pues complicaciones al momento de comunicarse. No significa que las personas cuando tengan la misma visión y valores, no vayan a tener problemas, ¿no? Pero en cuestión de probabilidad de la empresa, pues sí va a ser mucho menos probable que tengan ese tipo de problemas de comunicación si todos están en un mismo canal, ¿no? Por así decirlo, dentro de la organización. Y pues para ello se definen anteriormente todos los criterios que requiere esta empresa, ¿no? Para no todas es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo para la empresa de Google que los empleados tengan un perfil más creativo a, por ejemplo, de Tesla, ¿no? Que tienen un tipo de perfil más innovador. Independientemente del área que esté disponible, todas se basan en este criterio, ¿no? O en creatividad o innovación, por ejemplo. O tal vez, por ejemplo, otro tipo de organización sea la administración. En otro, tal vez sea la economía, ¿no? Y así. Entonces, todas las empresas tienen su tipo de perfil específico que se debe de cumplir, ¿no? Su misión y visión independientemente. Entonces también se buscan, pues, de cierta manera como perfiles personalizados, por así decirlo, dependiendo de la empresa que sea y dependiendo si es grande o chica, etcétera. Muy bien, continuemos. Corrientes teóricas. Desarrollo de programa de atracción, reclutamiento y selección y contratación. Teniendo en cuenta lo que ya vimos anteriormente acerca de los perfiles que se están buscando, ahora veremos lo que son los criterios, ¿no? Que veremos lo que son factores externos y factores internos en los que se basan para tener estos criterios.
Primer criterio que se toma en cuenta es la oferta y la demanda. Este, ese es un factor externo porque no depende necesariamente de la empresa, ¿no? Sino en general de la economía, etcétera, del capital, etcétera. ¿Y por qué se toma en cuenta? Porque, por ejemplo, si hay más oferta y demanda, si hay más oferta que demanda, entonces no todos los puestos van a estar llenos, ¿no? Entonces la empresa puede tener problemas. Y por ejemplo, en caso de que haya más demanda, pues se entiende que no todos los perfiles van a caber, incluso si son, si entran dentro de los perfiles, ¿no? Y también no significa que al entrar no van a tener problemas, como ya dije anteriormente. El segundo es la tasa de desempleo. Por ejemplo, es bien sabido que en todas las profesiones hay profesiones, por ejemplo, con una tasa mayor de desempleo. En el caso, por ejemplo, de aquí de comercio exterior, no hay tanta tasa de desempleo como lo hay, por ejemplo, no sé, artistas mm, o actores, etcétera, ¿no? No es el mejor ejemplo que puedo dar, pero por el momento es el que se me viene, ¿no? A la mente. Entonces la tasa de desempleo. El segundo es el mercado interno. Este se refiere pues al conjunto de organizaciones que están ahí, que están compitiendo y que por tanto tienen más o menos necesidad o más competencia, ¿no? Dentro de un sector. El siguiente término es el lugar de residencia del candidato. Es bien sabido que, por ejemplo, muchas empresas, lo primero que hacen, ¿qué es lo primero que te preguntan, por ejemplo, en recursos humanos? Cuando te van a, cuando te están haciendo una entrevista de trabajo, por ejemplo. Lo primero que te preguntan, aparte de tus datos, generales, te preguntan, pero ¿dónde vives? ¿Puedes tomar taxi? ¿Cuáles son tus horarios? Etcétera. Porque los horarios y estar disponible no solo significa que no vayas a faltar al trabajo, sino también significa que vas a tener un buen horario, vas a estar a gusto, vas a estar positivo y también de que no tendrás problemas pues al momento de regresar a tu casa. Este, Muy bien, el siguiente es la imagen de la empresa. Ah, por cierto, último punto. Entre más lejos estés de tu residencia, pues menos posibilidades tienes de entrar al trabajo, por obvias razones, tanto por tu bien como por bien de la empresa. Muy bien, continuemos. Por imagen de la empresa. A veces pasa de que no significa que lo seas, no. Pero muchas veces tu ropa, pues la ropa siempre te da, por ejemplo, una imagen, ¿no? Ante la gente. Y tú, por más que seas un universitario, tal vez seas respetado, etcétera. Si, por ejemplo, vas vestido de cholo, ¿no? Pues, por más dices que tengas en la empresa en la que vayas a entrar, pues sí dicen, pues este no tiene una imagen acá y pues lo más seguro es que él pues no entre, ¿no? Entonces ya desde un inicio, para vez por mera apariencia, ni siquiera te dejen hablar, ¿no? Continuar porque dicen, no, él no llena el perfil, ya, desde la imagen. Y es entendible, la empresa no quiere que ensucie su imagen, entonces quiere un perfil pues limpio, este, muy presentable ante cualquier situación, una imagen que exprese el perfil que busca la empresa, que es limpieza, ¿no? Un buen perfil. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los factores internos. Los factores internos ya habla acerca de, por ejemplo, la política de la empresa, ya habla acerca de la organización general, ¿no? Por ejemplo, la política de reclutamiento. Pues ya habla de los perfiles que elige la empresa y las políticas, por ejemplo, no se me vino mucho a la mente, pero se entiende que es, por ejemplo, como la ley, ¿no? Como, como los perfiles que están de ley, es que se me hace un poco difícil de explicar, pero en general es como la lista de requisitos y políticas de la empresa que ya tienen predefinidos. Muy bien, así mero. El segundo es el tamaño de la empresa. Entre más grande sea la empresa, diferente va a ser la organización. Como lo dijimos anteriormente, por ejemplo, en Google, tiene un tipo de organización donde, aunque todos tienen
niveles, en realidad todos colaboran entre sí para elegir, por ejemplo, el diseño del proyecto, ¿no? Cosa que no pasa en empresas más pequeñas como por ejemplo las fábricas, o incluso más pequeñas como tal vez las tiendas o etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver el tipo de reclutamiento que van a tener, que tal vez no busquen talentos, tal vez no busquen muchos requisitos, nada más que sea un buen trabajador, viva cerca de casa y tal vez no importa mucho la política, ¿no? Nada más con que sea responsable. A diferencia de lo que es Google, ¿no? Que buscaría talentos, creatividad, horario de tiempo, espacios, este, y otros diferentes criterios. El siguiente es el crecimiento de costo y expansión. Una empresa entre más, por lo general, está en constante expansión. Entonces, por lo general, tiene más necesidad de contratación. Y el crecimiento de costo se puede referir a varias cosas en realidad. El crecimiento de costo también se puede referir a que tal vez una empresa, aunque ocupe gente, tal vez le sea muy costoso contratar a esa gente. Entonces, ¿qué hace? Buscar perfiles que puedan hacer que puedan cumplir con muchas tareas a la vez, ¿no? O que puedan cumplir con una cantidad de tareas mayor con la mínima cantidad de dinero, ¿no? Esto también asegura dos cosas, que entre menos gente haya, pues menos difícil va a ser organizar, y que tengan problemáticas, ¿no? Este, y muchas empresas pues lo hacen así. Vamos a continuar. Vamos a ver la sección de más relevantes, que pues esta habla de la evaluación del desempeño, es decir, del trabajo que tiene este el candidato ya una vez que está dentro de la empresa. El primer concepto es que es un proceso en el que se mide la aptitud, es decir, las características mentales que que proporcionan los perfiles a la empresa. Se mide la competencia, es decir, como sus ganas, ¿no? De llegar más alto, su habilidad, es decir, sus talentos, y eficiencia, es decir, qué tan trabajadores son. Y de sus colaboradores respecto a la ejecución de sus tareas, es decir, que también lo hacen dentro de una empresa en un periodo determinado de tiempo. Hay que entender lo que es una evaluación. Una evaluación es como una especie de examen o test, que no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser pues mental o visual, ¿no? O por concepto, o por conocimiento general, o por conocimiento personalizado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esos tipos de evaluaciones? Se busca conocer la contribución real de cada uno de los trabajadores individualmente a los objetivos del negocio de la organización. ¿Y de cómo se hace esto? Pues puede ser de que un supervisor pues nada más lo esté checando, ¿no? O sus compañeros digan, no, pues eres muy trabajador, eres muy chambeador. Y eso, aunque sean pocas palabras y tal vez no firmen nada, o tal vez no signifiquen realmente mucho, es suficiente como para evaluar a una persona, ¿no? O tal vez por palabras, como lo hago yo. Por ejemplo, yo con unas dos o tres palabras puedo saber si una persona, este, es como dice ser o está fingiendo, por ejemplo, ¿no? Y está esperando nada más a querer un cargo un poco más alto para flojear, por ejemplo. Y qué ejemplo les puedo dar, pues, de que llegue y diga, no, yo ayudo mucho, colaboro mucho, y pues está haciendo publicidad, ¿no? De él mismo. Y luego a la hora le diga, pues pásame esa caja, ¿no? Y que me diga, ay, no, ve tú. Y yo diga, pues ya con eso. Imagino un supervisor lo escucha y pues ya. Y eso pues es trágico para la gente que lo hace, ¿no? Porque un supervisor escucha eso y será muy difícil después de que se quite esa idea de la mente, ¿no? Y que te pueda ascender. Es por eso que siempre es mejor, una vez entrar, trabajar de constancia y nunca bajar de ahí. Para que siempre te tengan en mente, porque una cosita puede dañar toda tu reputación. Y el segundo término es que se ajusta según la naturaleza de cada empresa, es decir, que tan grande, chiquita sea, cuáles sean los talentos que se buscan, etcétera, como se dijo antes. Y por tanto también se ajusta a quién te lo va a aplicar, si son supervisores, gerentes, recursos humanos, si son tus compañeros,
es el jefe de línea, o se, o se mide por productividad, se mide por beneficios, se mide por ganancias, de que tú siempre llegues temprano, a tiempo y tú siempre te ganes tus bonos, ¿no? De puntualidad. Entonces, la gente que lo escucha, o tú que dices, no, yo siempre tengo mi bono de puntualidad. Entonces, el supervisor llega y dice, a ver, vamos a checar eso. Y lo checan y dice, no, pues sí, no, pues él es bien puntual y él es bien trabajador y siempre hace esto, siempre nos ayuda. Buen candidato. Y pues así, ¿no? Es un método de evaluación que no en todas se hacen. Entonces, por lo general se hacen en las fábricas, pero pues independientemente. El segundo término, en más relevantes, es la evaluación del desempeño. Y aquí se muestran por los diferentes tipos de evaluación, ¿no? Que se toman en cuenta. La primera es la autoevaluación, que es donde el colaborador es el encargado de hacer un análisis de su propio rendimiento en el trabajo. Es decir, pues los que se hacen autopublicidad y pues lo tienen que demostrar. En realidad ese tipo de autoevaluación, ese tipo de evaluación me gusta porque también juega más con tu capacidad de, no de emprendimiento, sino de competitividad. Por ejemplo, es un tipo de mentalidad, ¿no? De que digas, no, yo soy bien trabajador, entonces alguien dice, no, pues demuéstralo. Entonces tú dices, pues lo demuestro. Y pues trabajas, pum, pum, machín, fa, 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 fa. Y, el colaborador dice, pero esto lo hiciste mal. Y tú digas, sí, pero ¿cuántas cosas hago mal? Casi nada. Y siempre estoy trabajando. Entonces ellos escuchan y dicen, no, pues sí es cierto, siempre está trabajando. Y aunque tú mismo te estás autoevaluando, pues se llega a oídos de las demás personas y a ojos. Que pues se evalúan por medio de ver nada más, ¿no? Tu trabajo. La segunda es la evaluación de superiores, es decir, los jefes de departamento o responsables del proyecto, que son los encargados de evaluar a cada empleado a su cargo. Y pues ellos ven, analizan productividad, etc. El siguiente es la evaluación de pares, es decir, cuando dos trabajadores de un mismo nivel dentro de la organización, es decir, tu compañero de un lado, por ejemplo, realizan críticas constructivas una del otro. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, un encargado llega y le pregunta a alguien sobre su compañero. Hey, ¿tú cómo lo ves? Yo le falta algo. Y dice, no, pues él es muy comunicativo, es buena gente. A veces, pues mira el teléfono, pero pues él sigue trabajando, nunca falta. También hay gente envidiosa, ¿no? Que siempre trata de ensuciarte. Pero pues de alguna manera, esto los colaboradores tienen que ver cómo confirmar, ¿no? Lo que se está diciendo. Tampoco van a creer algo de tu amigo, ¿verdad? No es conveniente. Así que preguntan pues a muchos empleados, ¿no? Y en general tratan de llegar a un punto medio pues donde encajen todos los perfiles. El siguiente es la evaluación de subordinados, que son los colaboradores los que califican el rendimiento de sus dirigentes. Es decir, lo mismo pero al revés, de que los colaboradores sean los que de alguna manera critiquen o evalúen el trabajo o comportamiento de los gerentes, de los supervisores y etcétera, ¿no? Muchas veces en las empresas los colaboradores pues no tienen que tener tanto talento o habilidad, nada más con ser este responsables. Entonces, por ejemplo, otros cargos como supervisores y gerentes, ahí sí se les pide talento y etcétera. Entonces, ¿cuáles van a ser los mejores críticos, por así decirlo, a todos los trabajadores que pues, no se les pide mucho a los gerentes y supervisores, que tienen más que perder, por así decirlo? Y la segunda es la evaluación de clientes. Los evaluadores pueden ser los clientes de las empresas, distribuidores, proveedores o personas fuera de la organización que entren en contacto con los colaboradores. Hay un ejemplo que es, por ejemplo, en el trompo. Estuve trabajando ahí en el trompo pues exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces en esas exposiciones pues me tocó hablar de Marte y de la Luna y pues de planetas. Entonces una evaluación de clientes puede ser de que después de la exposición un cliente diga, no, pues expones muy bien, me gustó mucho, entendí muchas cosas, la verdad me gustó mucho. Es más, quisiera volver a escucharte. Te voy a recomendar. Y te voy recomendando unos gerentes, unos supervisores.
Entonces eso llegó a los oídos de mis supervisores y me hicieron pues una especie pues un festejo, ¿no? Porque una recomendación son puntos positivos a las empresas y muchas veces las empresas tal vez tengan 3 estrellas de 5, ¿no? O 2 estrellas de 5, incluso una estrella de 5. Entonces una buena recomendación de cierta manera pues eleva esas estrellas, ¿no? Esa clasificación de esa empresa. Esas cosas positivas y significa que eres un miembro positivo para la organización. ¿Quién lo dice? Pues los clientes, que son los que siempre tienen la razón. Ese, lo siguiente que vamos a ver son las skills demandadas por las empresas. ¿Qué son las skills? Pues son lo que se pide en general por las empresas. Exceptuando las empresas que simplemente quieren que sea responsable, hay muchas empresas que sí buscan pues, diferentes habilidades, ¿no? La primera, pues la solución de problemas, que no te estanques, que te piden algo y nos dices, no, pues no sé qué voy a hacer. Y así. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace el empleado? Pues se regresa, ¿no? Con el supervisor y dice, hey, pues no entendí, y esto y lo otro. Entonces, pues eso yo lo llamo, por ejemplo, tiempos muertos, ¿no? Que en lo que vas y le preguntas y te devuelve, es un tiempo muerto que la empresa no quiere. Entonces tú sí mismo tienes que solucionar esos problemas en base a tus conocimientos que ya tengas. La segunda es la creatividad e innovación. Eso no siempre se pide, pero la creatividad se basa en que muchas veces para motivar a los empleados, pues se busca hacer actividades o eventos o promociones o anuncios, etcétera. Pues buscan esa innovación, ¿no? La tercera es la comunicación. Pues llevarte bien con los empleadores, con tus supervisores, no tener una mala conducta, etcétera. La cuarta es la gestión del tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero demoramos mucho en algunas actividades que son muy sencillas. Y tal vez es pues tal vez ese día nos levantamos con un pensamiento y ese pensamiento provoca que vayas muy lento, ¿no? Que estés tal vez triste y pues lo hagas todo muy lento. Entonces esa gestión del tiempo es importante para los supervisores porque muchas veces tienen que cumplir con una meta en cierto tiempo o con ciertos productos o con ciertas acciones en ese tiempo. El siguiente es el liderazgo. Claramente la empresa no busca que te quedes estancado en un lugar, sino que sigas creciendo. Y para ello pues ocupas rasgos de liderazgo, es decir, comunicación, entendimiento del trabajo, y pues un sinfín, ¿no? de, un sinfín de otras características. El sexto, me parece, es el trabajo en equipo. Colaborar y hacer que los colaboradores quieran colaborar contigo. No basta con ser buena gente, sino que entiendan de que eres un buen elemento, ¿no? Y para ello, pues ocupas demostrar. El siguiente es inteligencia emocional. Que es el entendimiento. eh, Tienes que entender varias cosas, ¿no? Hombres y mujeres no somos iguales en sentidos emocionales. Y no puedes tratar tal vez a una chica que sea muy sentimental, aunque tenga talentos y etcétera, como cualquier otra persona, sino que la tienes que conocer y tienes que entender cómo es que funciona su temperamento, etcétera, para poder coordinarte bien con él, tener buena comunicación, querer hacer que te siga y que ella quiera seguir trabajando de manera positiva. O tal vez otro que tenga un temperamento más de coraje, por ejemplo, y tal vez no le guste la forma en que dices las cosas, entonces tienes que cambiarla. Y la siguiente es pensamiento crítico. Hay una empresa que dice empresa y familia no se mezcla. Igual con los colaboradores, aunque tú creas que son tus amigos, etcétera, son trabajadores realmente para la empresa. Y si ves que un elemento, por más que sea tu amigo, etcétera, no colabora, no es el indicado para la línea que está, pues como quien dice, o sea, cortar cabezas, ¿no? Y entendiendo pues que es lo mejor para la empresa y él pues debe entender lo mismo. Entonces, mente fría. La siguiente es talento intergeneracional.
¿Qué es el talento intergeneracional? Pues vamos a partir de que no todas las personas somos iguales y principalmente no somos iguales porque muchas veces nacemos en un año o una etapa diferente o una generación completamente diferente a otras generaciones, ¿no? Entonces, entendiendo esto, también dentro de la empresa debemos entender qué es lo que busca una persona dentro de un empleo, ¿no? ¿Qué cualidades se busca en un ambiente laboral? Entonces, el primer punto es que la gente siempre busca, independientemente de la generación, busca un buen clima laboral, que es pues la sociedad, ¿no? La comunicación, las personalidades que se van, la mezcla, etcétera. La segunda es el aumento de la creatividad y de la innovación, es decir, que sea diferente, que siempre se busque mejorar. A nadie le gusta algo fijo que nunca cambie porque se nota aburrido, ¿no? Y tal vez si tú vas a trabajar un trabajo de por vida, pues no vas a querer que sea aburrido, sino que lo disfrutes. Y para ello, pues, cosas nuevas. La tercera es el incremento del sentimiento de pertenencia de los empleados y la productividad. Es decir, hacer que se sientan como en casa, que se sientan parte, realmente parte de la empresa, que no se sientan como nada más trabajadores de, no, pues yo vengo, trabajo y me voy. No, sino de que no, pues yo voy y yo no voy a trabajar, yo voy a disfrutar y hacer lo que tenga que hacer con mis actividades. Entonces, eso crea un buen ambiente laboral. Y de la productividad, pues que una persona pues se sienta motivada a estar trabajando, ¿no? Feliz. Y bueno, entendiendo que las generaciones son muy diferentes entre sí, acerca de la mentalidad, los conocimientos, el habla, es decir, cómo se comunican, las ambiciones, las posibilidades de mercado, etcétera, ¿no? Incluso en sí la comunicación entre ellos es muy diferente, tal vez, mientras otros empleados están hablando de, este, cómo se viste a alguien y cómo se vería mejor con otras cosas. Tal vez de otra generación un poco más antigua estén hablando de la familia. Entonces para ti que hablas de vestidos y ropa, pues tal vez sea más difícil hablarle a alguien que solo habla de pura familia, ¿no? O otro que solo habla de puro negocio. Pero en general, pues independientemente de la época, pues todos buscamos una seguridad laboral, buen ambiente, buena paga, emprendimiento, crecimiento de la empresa. Y pues entendiendo eso, ya podemos idear estrategias que puedan mantener y localizar a los individuos dentro de una respectiva de trabajo. Es decir, aunque tal vez no te comuniques muy bien con otras generaciones porque su habla es completamente diferente, nada más con el hecho de entender que todos buscamos lo mismo, pues podemos llegar a algo, ¿no? A entendernos. Muchas personas de antiguas generaciones ven a las nuevas generaciones y las escuchan, ¿no? Y las nuevas generaciones dicen, no, pues yo quiero dinero. Y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Entonces las anteriores generaciones dicen, ah, este es un holgazán, solo busca dinero. Y así, ¿no? Y pues no es una mentalidad muy buena, es más, hasta resulta ser tóxica. Porque por más que él diga que busca dinero y que busca otras cosas, pues es algo que realmente todos buscan, ¿no? Pero pues no es la comunicación a la que están acostumbrados y creen que es por otro lado, ¿no? Muy bien, continuemos. Talento intergeneracional. Hablando de las generaciones, quien se encarga de esto se le conoce como recursos humanos, ¿no? Como ya vimos anteriormente. Y ellos tienen en cuenta términos como el edadismo o multigeneracionalidad, que lo veremos a continuación. Es importante entender que dentro de una empresa es imprescindible tener una diversidad generacional. Es decir, que de ley tiene que haber muchas generaciones trabajando, es decir, muchas edades diferentes. En una empresa, y voy a explicar como un punto aparte, ¿no? Porque imaginando que una empresa tuviera puras personas de 30 años, todos son trabajadores, etcétera. Y después todos ellos cumplirán 40, después todos ellos cumplirán 50, después todos ellos cumplirán 60. Y pues esta empresa ya tiene su organización, tiene su ética, tiene sus perfiles, tiene todo, ¿no? Entonces cuando esos personajes
se jubilen a los 60, ya no habrá personas de 60 que tal vez quieran trabajar ahí o que puedan trabajar ahí o que cumplan con los perfiles, ¿no? Entonces se tendrá que contratar gente más joven. Y eso ya supone un problema para la empresa porque la empresa, si no está acostumbrada a la diversificación en cuanto entren estos personajes nuevos, no van a encajar con el perfil ni con la ética de la empresa ni con nada. Y para la empresa va a ser más difícil cambiar de estrategia de un momento para otro a que si ya la tiene predefinida y pues acepte todo tipo de generaciones, ¿no? Muy bien. Teniendo esto en mente, continuemos. Ya que esto supone un éxito dentro de una empresa, es decir, la diversificación, y todas las generaciones aportan algo diferente y bueno, ya sea trabajo, personalidad, interés, si son nuevos, pues energía, y en sí todos tienen su funcionalidad que los destaca según la generación. Teniendo una característica muy importante es que las nuevas generaciones pues tienen más energía, tal vez más creatividad, pero las generaciones más antiguas pues son más fuertes, ¿no? O tienen una mentalidad más dura respecto al trabajo o o etcétera. Entonces, pero también tener candidatos o miembros con más energía, pues provoque que haya una mejor personalidad dentro de la empresa, ¿no? Más, pues que estén más a gusto, que haya cosas nuevas y que no estén así como siempre ensimismados en el trabajo, ¿no? Menos estrés, menos ansiedad, tal vez, etcétera. Teniendo todo esto en cuenta, veremos qué significa edadismo. Este es, básicamente, yo lo describí como la envidia intergeneracional dentro de la empresa. Es decir, de los integrantes más nuevos o los más veteranos que tengan prejuicios, ¿no? Que es de hecho ya lo mencioné antes, que es cuando, por ejemplo, alguien más veterano está criticando a un joven porque pues su personalidad o, o tal vez su mentalidad, como no es igual a la de él, esté equivocada, ¿no? Lo cual es una idea, es un pensamiento equivocado, ¿no? Porque alguien tenga un pensamiento diferente al tuyo, significa que el de él está mal y el tuyo bien, o al revés, ¿no? Tal vez los dos estén bien, solo que a sus maneras. Entonces tenemos que entender que todos aportamos y que todos debemos ser un equipo. Después de todo, siempre se puede aprender de alguien más y hay que aprovecharlo. Bien. Planificación al talento intergeneracional. Muy bien. Por último, veremos sobre la planificación. Esta debe ser conforme a los siguientes pasos. Primero, que está alineado con los objetivos empresariales, es decir, que se establezcan las metas y objetivos generales de la empresa. Las empresas son muy diferentes y las generaciones también son muy diferentes. Entonces están evaluando qué tipo de habilidades y perfiles se están necesitando. Entonces, para ellos solo se tiene que tomar en cuenta que está alineado con los objetivos empresariales, con las metas y objetivos, que, que sus habilidades y competencias del lugar también suplen predicciones futuras, ¿no? Como ya lo comenté antes, si todos fueran de 60 años, pues sería difícil cambiar, ¿no? Entonces, igual de esa manera, que se pueda cambiar tal vez el plano de estrategia de manera más sencilla al transcurso del tiempo o del futuro, en caso de que algo llegase a pasar. Desarrollar un plan de acción basándose en las cualificaciones del personal, es decir, que sea más fácil planificar de acuerdo a las personalidades, ya que éstas se parecen o porque se complementan. Y aplicar el plan de acción. Teniendo una vez todo esto, aplicarlo. Evaluar y ajustar una práctica continua de evaluación. ¿La evaluación para qué sirve? Para seguir sabiendo cómo se encuentra la empresa en el futuro respecto a las habilidades y el personal. Entonces siempre se tiene que, una vez completado un proyecto y dices, no, pues sabes que no nos fue tan bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar lo que está pasando y ajustar el plan. Y, y pues ya que con estas, pues con el tiempo cambian mucho. Entonces es como decir que siempre se trata de mejorar, ¿no? Incluso en los planes de acciones. Muy bien. Ya por último la reflexión crítica, que es un pequeño resumen y una opinión personal al final.
Una organización es precisamente un ordenamiento sistemático de una empresa, con el fin de que todos los componentes sean ideales y funcionen correctamente según su personalidad, perfil, talentos y habilidades, tratando de evitar discrepancias, prejuicios y todas aquellas conductas dañinas para una empresa, y para ello se deben clasificar las actividades de esta, ver qué perfiles encajan con estas características. Muy bien. Y debido a las diferencias entre generaciones, propósitos y talentos, entendiendo que son necesarios, se establece una estructura de organización que busca el orden, la colaboración, identificación de puestos y apoyos entre sus miembros. Para ello notamos el papel que desempeña recursos humanos, el cual es integrar y elegir a los futuros miembros, el cual para ello usa el proceso de selección, es decir, comparar el perfil de la persona con el perfil y valores de la empresa. Una vez entrado en la sociedad, se busca comparar y evaluar continuamente para posibles futuras mejoras. Y en general, entendimos lo importante que es una organización al momento de atraer, de elegir y de integrar todos los procesos que son importantes. Y su fin es una correcta ejecución de los roles, perfiles de los empleados y su colaboración con otros empleados. Esto favorece el clima y personalidad de la empresa y por tanto su calidad de trabajo. Muy bien, esto pues ha sido todo de mi parte. Espero, llevan 47 minutos de video. Espero que se pueda entender y no queden dudas, ¿no? Acerca de... Igual cualquier duda, pues dejaré la presentación y ahí pues lo explica incluso mejor que yo en este momento. Pues esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias y buenas noches.